la niebla. Daniel ajustó el cuello de su chaqueta, el tejido áspero raspando su piel ya de por sí erizada. Eran las 7 de la tarde en Frutillar Alto, un manto de oscuridad invernal que se había apoderado del paisaje. La lluvia, un telón constante durante todo el día, había cesado justo cuando él salió de su cabaña, un silencio inusual que se sentía más desagre que el aguacero. Guardó el paraguas, una precaución inútil ahora, y comenzó su caminata de 1 hora hacia el hospital en Frutillar Bajo. El eco de sus propios pasos sobre el asfalto húmedo era el único sonido que lo acompañaba, roto solo por el lejano y melancólico murmullo del lago Yanquihue, un sonido que esa noche, para Daniel, sonaba a lamento. Los días de guardia solían ser predecibles. En el hospital, le esperaba José, su compañero, un hombre corpulento y bonachón, siempre con una anécdota para romper el tedio. Los turnos eran rutinarios, el ir y venir de familiares con rostros cargados de preocupación, la sirena intermitente de la ambulancia trayendo nuevas urgencias, a veces el bullicio caótico de un día ajetreado, otras el silencio sepulcral de la noche. Daniel había sido testigo de todo, el SAMU llegando con pacientes al borde de la vida, la funeraria con su sombría presencia llevándose a quienes no habían logrado aferrarse a ella. Pero esa noche, algo era diferente. Una punzada de inquietud, fría y sutil, se instaló en su pecho. A medida que descendía por la cuesta, una niebla espesa y helada comenzó a ascender desde el lago. No era la neblina habitual que a veces se posaba sobre el pueblo, esta era un sudario, una presencia tangible que envolvía las calles y los pocos faroles encendidos en un halo difuso y fantasmal. Le hacía sentir un escalofrío que no provenía solo del frío. La vista de las luces de Frutillar Bajo, que normalmente le indicaban su progreso, se había desvanecido por completo, engullida por el velo blanquecino. Sacó su teléfono para revisar la hora, la pantalla iluminando su rostro por un instante, y aceleró el paso. Algo en esa niebla le susurraba que no estaba solo. Los sonidos habituales de la noche, como el ladrido lejano de un perro o el ulular del viento, parecían amortiguados, distorsionados. El silencio que se cernía ahora era un tipo de silencio diferente, uno que no era pacífico, sino cargado de una tensión ominosa, como la cuerda de un violín a punto de romperse. De repente, Daniel juró escuchar un arrastre sutil, casi imperceptible, detrás de él. Tragó saliva, el nudo en su garganta apretándose con cada latido acelerado. Un caballo, un ladrón, repitió mentalmente, aferrándose desesperadamente a explicaciones racionales. Pero la certeza de que algo no estaba bien se pegaba a él como la niebla a su ropa. Aceleró el paso, casi trotando por el camino oscuro, pero el roce sutil, el arrastre quedó, resonó nuevamente detrás de él, esta vez más cerca, lo suficientemente cerca para erizarle los vellos de la nuca. Con una decisión repentina, se detuvo en seco, su corazón martilleando contra sus costillas. Giró sobre sus talones, escudriñando la pared de niebla que lo rodeaba. Comilla sola, se atrevió a decir, su voz apenas un susurro que la niebla parecía ahogar. El silencio fue su única respuesta, un silencio denso que parecía absorber cualquier sonido, cualquier esperanza. La nada. No había nada visible más allá de la opacidad lechosa. La duda lo asaltó por un instante, era su imaginación jugándole una mala pasada, el cansancio, la oscuridad, el miedo, sin embargo, no era imaginario. Se giró bruscamente para reanudar su camino, la necesidad de llegar al hospital teñida ahora de una urgencia nerviosa, casi histérica. La niebla, como si tuviera voluntad propia, se había vuelto aún más densa, sus hebras húmedas pegándose a su rostro, robándole el aliento. Y entonces, la oscuridad total lo engulló, un apagón. La escasa luz que se filtraba a través de la niebla desde algún punto lejano desapareció, dejando a Daniel sumergido en una negrura absoluta. No podía ver sus propios pies, no podía ver nada. El pánico, frío y punzante, lo inmovilizó. Estaba solo, ciego, en medio de la nada. Con manos temblorosas,
Sacó su teléfono del bolsillo. La tenue luz de la pantalla fue un alivio momentáneo, un pequeño faro en la inmensidad, revelando un círculo limitado de neblina arremolinada a su alrededor. Era una ayuda precaria, pero era todo lo que tenía. Apuntó la luz vacilante hacia adelante, tratando de distinguir el camino, cuando lo sintió de nuevo. Esta vez no fue un arrastre. Era un sonido más definido, un crujido lento y deliberado de ramas que se rompían no muy lejos. Estaba a su derecha, entre los arbustos que bordeaban el camino. Algo se movía allí, desplazándose lentamente a través de la maleza. Daniel podía escuchar las ramitas secas quebrándose bajo un peso desconocido. El sonido era pausado, metódico, como si aquello que lo producía no tuviera prisa alguna. Un sudor frío le recorrió la espalda. Ya no era su imaginación. Había algo allí, en la oscuridad, moviéndose junto a él. El miedo, helado y paralizante, lo atenazó, la boca seca, el aliento entrecortado. Su mente gritaba una sola pregunta, ¿qué era? Y la oscuridad, silenciosa y envolvente, no ofrecía ninguna respuesta, solo la certeza de una presencia maligna. Daniel enfocó la temblorosa luz de su celular en el asfalto agrietado, la superficie borrosa ofreciéndole una guía incierta. Cada paso era una punzada de alivio mezclada con la persistente ansiedad. Era mejor moverse, aunque fuera a tientas, que quedarse paralizado por el terror. Los metros se sucedieron lentamente, cada uno ganado a la oscuridad y al eco de su propia respiración agitada. Cuando el crujido entre los arbustos cesó, una tenue esperanza brotó en su pecho helado. Quizás, solo quizás, había sido un animal inofensivo buscando alimento en la maleza. Pero la calma fue efímera, destrozada por un nuevo sonido que le heló la sangre en las venas. Pasos. Esta vez no eran los roces suaves de algo deslizándose, sino pisadas firmes, pesadas, resonando con una solidez inquietante justo detrás de él. Eran pasos decididos, que acortaban la distancia entre él y la oscuridad que lo seguía. Y entonces, un sonido rasgó el aire denso y húmedo, un aleteo, un batir de alas poderoso y antinatural quebrando el silencio opresivo. La cosa, lo que fuera que acechaba en la niebla, había comenzado a correr hacia él, aleteando como si el aire mismo se resistiera a su avance. El terror se apoderó de Daniel con una fuerza brutal, sus músculos se tensaron y la adrenalina inyectó un frío pánico en sus venas. Ya no había dudas. No era un animal inofensivo. Algo lo estaba persiguiendo en la oscuridad de la noche frutillarina. Un depredador. El pánico se apoderó de Daniel, desatando una ráfaga de adrenalina que lo impulsó a correr sin dirección fija, solo lejos de ese sonido infernal, de la presencia invisible que lo acosaba. Sus piernas se movían de forma automática, sus pulmones ardían por el esfuerzo, y el aleteo, las pisadas, parecían acortar la distancia a cada zancada. El frío y la niebla eran ahora meros acompañantes de su terror, incapaces de distraerlo del miedo visceral que le perforaba el pecho. De pronto, un halo difuso apareció entre la bruma, creciendo rápidamente. Era una luz de esperanza que surgía de la espesa niebla, como un milagro. Daniel miró fijamente, un vehículo. Venía bajando por el camino, una silueta borrosa pero inconfundible. Y con esa luz, por un microsegundo, pudo verla. Por un instante fugaz, la criatura se delineó contra la intensa contraluz de los faros. No era un animal, ni un hombre, ni nada que pudiera describir con palabras. Su forma era oscura, amorfa, pero Daniel alcanzó a percibir un cuerpo compacto y unas alas membranosas, gigantes, que se batían con una fuerza sobrenatural, levantando corrientes de aire frío. La visión duró menos de un segundo, un destello demoníaco en la noche. Tan pronto como sus ojos la captaron, la criatura pareció reaccionar a la proximidad del vehículo. Con un último y potente aleteo, se elevó, perdiéndose en la oscuridad que los faros no lograban penetrar, desvaneciéndose en la inmensidad de la noche como un mal sueño que se disuelve al despertar. Daniel no lo pensó.
Agitó su celular, la linterna parpadeante era un SOS desesperado en la oscuridad. Se plantó frente al vehículo, esperando que el conductor lo viera, rezando para que lo hiciera. Los frenos chirriaron, un sonido estridente que rasgó la niebla, y la camioneta se detuvo abruptamente a unos pocos metros. Antes de que el conductor pudiera reaccionar, Daniel ya estaba tirando de la manilla de la puerta del copiloto, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados. El hombre al volante, un lugareño con el rostro marcado por el frío y la sorpresa, lo miró desconcertado. Vio el terror puro en los ojos de Daniel. Con un gesto rápido, el conductor quitó los seguros. Daniel se precipitó al interior, cerrando la puerta de golpe, como si la niebla misma fuera a seguirlo, a colarse en la cabina. ¿Qué pasó, amigo? ¿Lo asaltaron?, preguntó el hombre con un tono paternal, buscando una explicación lógica para el pánico del joven. Mire que en estos lugares andan hartos bandidos. Oiga, hay que tener mucho cuidado. Yo vivo en el fondo de los Lindemann, por ahí más arriba, y usted, amigo. Daniel, aferrado a la manilla de la puerta, apenas pudo responder. Las palabras se le atascaban en la garganta, la imagen de las alas batiéndose contra el cielo oscuro grabada a fuego en su mente, una película de horror sin fin. Yo voy al hospital a trabajar. Soy guardia, logró balbucear, su voz apenas un hilo. El hombre soltó una risa leve, un intento de romper la tensión. Pero para ser guardia, está muerto de miedo, pues oiga, bromeó, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Ya, pues, no hay problema, amigo, lo dejo en el hospital. El viaje se hizo eterno, cada metro devorado por la oscuridad y la bruma parecía acercarlos a un lugar seguro. Finalmente, las luces del hospital de Frutillar Bajo emergieron de la niebla como un faro en la tormenta. Daniel, con un suspiro de alivio que le dolió en el pecho, se despidió apresuradamente de su salvador, un muchas gracias, apenas audible antes de salir disparado del vehículo. No quería pasar un segundo más afuera, envuelto en esa neblina opresiva que ahora sentía cargada de horrores y presencias invisibles. Al entrar, el contraste fue casi cegador. El interior del hospital, cálido y bien iluminado, era un refugio, un santuario. Don José, su compañero de turno, lo recibió con su habitual sonrisa. Daniel, pensé que te habías perdido en la niebla, bromeó, pero al ver el rostro lívido de Daniel, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de genuina preocupación. Daniel, apenas sentado en la silla de seguridad, comenzó a relatar lo sucedido, con la voz aún temblorosa, casi inaudible, desde los sonidos en los arbustos hasta las pisadas, el aleteo, y finalmente, la criatura con alas que se elevó ante la luz del auto. Don José lo escuchó con una mezcla de incredulidad y compasión, su mirada vagando entre la ventana y el rostro desencajado de Daniel. Pucha, Daniel, debe haber sido algún animal, oiga, intentó consolarlo, restándole importancia a lo que, para él, sonaba como una fantasía producto del miedo, una vaca que se arrancó del campo, o un caballo de esos que andan sueltos. Con esta neblina, cualquiera ve cosas raras, se lo aseguro. No, yo sé lo que vi, José, insistió Daniel, su voz elevándose con una desesperación contenida, casi al borde del grito. Esa cosa tenía alas, gigantes. No era de aquí, José, no era de este mundo. Don José, quizás percibiendo la profundidad del miedo genuino de su compañero, asintió lentamente, su tono más serio. Bueno, mira, dijo, te voy a hacer un favor grande. Con esa niebla tan espesa afuera, no me da buena espina. ¿Podrías tú quedarte adentro, con las bitácoras, y yo salgo a hacer las rondas esta noche? Daniel sopesó la oferta. La idea de no tener que aventurarse en la oscuridad exterior del hospital, de quedarse en la seguridad relativa del interior, era un alivio inmenso, casi un regalo divino.
Aunque las rondas le gustaban para así salir a tomar aire fresco, la perspectiva de volver a ver la criatura o sentir su presencia en la niebla era 1000 veces peor que hacer bitácoras y rondas por los oscuros pasillos del hospital. Está bien, asintió Daniel, un nudo de tensión aflojándose por fin en su estómago. Visiblemente aliviado, mientras Daniel se acomodaba en el puesto de guardia, con los ojos fijos en las ventanas. Con una mezcla de alivio y una persistente inquietud, Daniel se acercó a las grandes ventanas del hospital. Afuera, el paisaje era irreal. El hospital, gracias a sus generadores, estaba perfectamente iluminado por luces exteriores que cortaban la neblina, revelando los hermosos jardines y los árboles enormes cuyas copas se perdían en el manto lechoso y sobrenatural. Una parte de él sentía la seguridad de las paredes, pero otra, la más primitiva, se preguntaba qué horrores acechaban más allá de la luz, ocultos en la impenetrable niebla de Frutillar. La imagen de José saliendo a las rondas, internándose en esa bruma que ahora le parecía una cortina entre mundos, le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna. La noche se estiraba, densa y fría, fuera de las confortables paredes del hospital. Daniel, sentado en el puesto de guardia, no podía quitar los ojos de las ventanas que daban a los jardines envueltos en neblina. Cada pocos minutos, tomaba su radio, la apretaba con fuerza. José, ¿novedades?, inquiría con una voz que intentaba sonar casual, pero que delataba su ansiedad creciente. La respuesta de su compañero, un breve y tranquilo todo en orden: Daniel, no se preocupe, era un bálsamo momentáneo para sus nervios, pero no lograba disipar la sombra de terror que se había instalado en su mente. Así pasaron las horas, en un tenso compás de espera. Cada informe de José un suspiro de alivio en la quietud sobrenatural de la madrugada. El hospital, normalmente un hervidero de vida, se sentía extrañamente silencioso, casi vacío, como si la niebla hubiera absorbido también el sonido. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando el silencio se hizo añicos. La sirena de una ambulancia rasgó la tranquilidad de la noche, su sonido estridente acercándose con una urgencia que no se podía ignorar. Daniel se irguió de su asiento, el corazón latiéndole con una fuerza brutal contra sus costillas. Las enfermeras y médicos corrían por los pasillos, sus rostros tensos, preparándose para recibir una emergencia. El vehículo se detuvo bruscamente frente a la entrada de urgencias, sus luces girando y pintando de rojo y azul la espesa niebla. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y, en un frenesí de camilleros, introdujeron al paciente. La escena era caótica y sangrienta, un cuadro de horror viviente. El hombre estaba destrozado, sus ropas hechas jirones, rasgadas y empapadas de una sangre oscura que parecía no cesar. Los huesos rotos sobresalían de su piel, una visión grotesca que hizo que Daniel sintiera náuseas, un escalofrío de repulsión y miedo que le recorrió el cuerpo. El equipo médico se lanzó de inmediato, iniciando maniobras de reanimación con una intensidad desesperada, sus voces se superponían en un coro de urgencia y frustración. Daniel, a pesar del horror, no pudo apartar la mirada, y fue entonces cuando lo vio. Bajo la luz fría y cruda de la sala de urgencias, en medio del caos y la sangre, reconoció el rostro. La sangre se le heló en las venas, la respiración se le quedó atorada en el pecho, un grito silencioso atrapado en su garganta. Era él, el hombre del fondo de los Lindemann, el mismo que lo había rescatado de la carretera hacía apenas unas horas, su salvador. Los cortes profundos que surcaban su cuerpo no eran de un simple accidente, parecían desgarros, heridas hechas por algo con garras afiladas, como si hubiese sido rasgado por una bestia. Una punzada de culpa y terror atravesó a Daniel, un dolor agudo que le dobló el estómago. Los médicos lucharon con denuedo, pero la vida del hombre se escurría como arena entre los dedos. Finalmente, la lucha cesó. El monitor de signos vitales emitió un pitido constante, la línea plana, la hora de la muerte fue declarada. Poco después, Carabineros llegó al lugar.
Un oficial, con el rostro serio y la mirada cansada, informó escuetamente: un accidente. El señor subió la cuesta y perdió el control del vehículo, probablemente por la neblina. Daniel estaba atónito, sus ojos fijos en el cuerpo cubierto por una sábana blanca, que ahora era solo una silueta bajo la mortaja. Él sabía, con una certeza que le helaba el alma, que aquello no había sido un accidente. La criatura, la misma que lo había perseguido en la niebla, aquel hombre había pagado el precio por salvarle la vida. Ese destino, cruel y violento, habría sido el suyo si no hubiera subido a ese auto. La niebla no era solo densa, era un velo para el horror que habitaba en la oscuridad de Frutillar, y ahora, había cobrado una vida inocente, una vida que le había sido arrebatada a él. El amanecer trajo consigo un caos desgarrador al hospital. Los familiares de la víctima llegaron, sus gritos y llantos perforando la tenue paz que Daniel había intentado mantener. Él, en un estado de shock paralizante, observaba la escena, la culpa y el terror retorciéndose en su estómago como serpientes. Cada lágrima, cada lamento, era un eco de su propia condena. Así transcurrió el resto de la noche, una vigilia macabra que parecía durar una eternidad, hasta que el reloj marcó las 8 de la mañana, anunciando el fin de su turno. La claridad del día comenzaba a disipar lentamente la neblina, aunque no del todo. Ahora se podía ver a varios metros de distancia, un velo translúcido en lugar del impenetrable muro de la madrugada. Daniel, con el cuerpo pesado y la mente nublada, no dudó esta vez. Tomó la primera locomoción que encontró, ansioso por alejarse de ese lugar maldito, de ese epicentro de muerte y horror. Mientras el autobús subía la cuesta de Frutillar Alto, se encontraron con un atasco. La policía aún estaba allí, realizando peritajes en el lugar del supuesto accidente. El vehículo avanzó lentamente, concediéndole a Daniel una visión espeluznante de la escena, una que se incrustaría en su memoria para siempre. El auto del hombre estaba hecho pedazos, retorcido y destrozado, como si una fuerza descomunal lo hubiera aplastado. Las ropas de la víctima, esparcidas por el suelo, mostraban las mismas marcas de garras que había visto en su cuerpo, un patrón de violencia incomprensible. El parabrisas roto, los vidrios esparcidos como cristales de azúcar y la sangre pintando el cuadro componían una imagen irrealista, sacada directamente de la peor de sus pesadillas. Daniel llegó a su casa en absoluto silencio, un mutismo que lo envolvía por completo, un escudo contra el mundo. Tiró las llaves sobre la mesa y se dejó caer sobre la cama, sin fuerzas, sin aliento. Al cerrar los ojos, solo podía ver la horrible imagen, una y otra vez, como esa cosa, el ser alado de la niebla, había destrozado brutalmente a aquel vehículo y a ese pobre hombre. La culpa lo carcomía, una sensación punzante y constante, la convicción inquebrantable de que la muerte del conductor era el precio de su propia salvación, un sacrificio en el altar de lo desconocido. Daniel no volvió a trabajar al hospital. El miedo era demasiado grande, la imagen grabada en su retina, imborrable. No quiso bajar más esa cuesta, ese camino que ahora le parecía una puerta directa al infierno, un pasaje a la locura. Intentó buscar otros trabajos, en Osorno, en Puerto Montt, pero la idea de una vida normal se había disuelto con la neblina de aquella noche. Aún hoy, las noches son una tortura. Las pesadillas con ese ser son recurrentes, vívidas, horribles. Lo ve en la oscuridad de su habitación, mirándolo a través de la ventana, sus ojos invisibles clavados en él, recordándole que, aunque haya sobrevivido, nunca estará realmente a salvo de la niebla de Frutillar y sus horrores ocultos. La visión lo persigue, una sombra constante que se cierne sobre su cordura, susurrándole que lo que encontró en la niebla lo marcó para siempre, dejando una herida psíquica que nunca sanaría. Daniel ahora vive en la vigilia de un terror constante, esperando que el velo de la noche no traiga consigo más que la oscuridad de su propia mente, porque sabe, en lo más profundo de su ser, que esa cosa está ahí afuera, esperando, en la niebla que nunca se disipa del todo en los rincones más profundos de su memoria.